Por un tiempo yo me preguntaba si la gente noble nacía con ese alto grado de aplomo o si podría yo adquirirlo por medio de la práctica. Solo había una manera de saberlo. A la primera oportunidad que tuve, no recuerdo en qué ocasión, entré en una sala llena de señores y señoras. Hice los saludos apropiados y me senté con aplomo y sin mirar atrás. La Ikpali estaba allí. Ni siquiera eché una mirada atrás para ver de dónde había venido. Para entonces ya sabía que una silla o cualquier cosa que yo deseara y esperara de mis inferiores siempre estaría allí. Ese pequeño experimento me enseñó una cosa que jamás olvidé. Para poder exigir el respeto a la diferencia y a los privilegios reservados para la nobleza, lo único que tenía que hacer era osar ser un noble. A la mañana siguiente a mi llegada, el esclavo Kotzkal llegó con mi desayuno y una cantidad considerable de ropa nueva para mí, más de la que me había puesto y gastado durante toda mi vida anterior. Me trajo unos taparrabos y mantos brillantes de algodón blanco hermosamente bordados. También sandalias de ricos y moldeables cueros, incluyendo un par doradas para ser usadas en las ceremonias y que se ataban casi hasta las rodillas. La señora de Tolán incluso me había enviado un broche de piedra de heliotropo para mis mantos que hasta entonces había llevado solamente anudados sobre mi hombro. Cuando me hube vestido con uno de sus trajes estilizados, Kotzkal me condujo de nuevo por los terrenos ilimitados del palacio, indicándome las salas de estudio. Había muchas más materias de estudio disponibles allí que en cualquier Kakelmak. Naturalmente, las que más me interesaban eran las relacionadas con el conocimiento de las palabras, como historia, geografía y demás. Pero podría también, así lo decía, asistir a las lecciones de poesía, orfebrería en oro y plata, hechura de plumaje, recorte de gamas, recorte de gemas y otras artes diversas. Las lecciones que no requieran aperos y bancos únicamente tienen lugar dentro de un edificio durante el mal tiempo, dijo mi pequeño guía. Los días agradables como este, los señores maestros y sus estudiantes preferían trabajar al aire libre. Podría ver a los grupos sentados sobre el césped y alrededor de los pabellones de mármol. Cada maestro en cada grupo era un hombre ya entrado en años, que llevaba el manto amarillo que le distinguía, pero sus alumnos eran diversos, hombres y muchachos de diferentes edades, incluso aquí y allá una muchacha o un esclavo sentados a corta distancia. ¿Los estudiantes no son clasificados según sus edades?, pregunté. No, mi señor, lo son por su capacidad. Algunos han avanzado más en una materia que en otra. La primera vez que usted asista será interrogado por cada señor maestro para determinar en qué grupo de estudiantes sería conveniente que usted estuviera. Por ejemplo, entre los principiantes, los aprendices o los avanzados y los demás, el señor maestro lo clasificará según los conocimientos que usted tenga y según a lo que su juicio será usted más apto para aprender. ¿Y las muchachas? ¿Y los esclavos? Cualquier hija de un noble tiene permiso a asistir desde el primero hasta el más alto grado, si demuestra la capacidad y el deseo. La mayoría de ellas estudian solo hasta poder conversar inteligentemente sobre algunos temas, para que si se llegasen a casar con esposos estimables, no avergonzarlos cuando asistan a las reuniones de la corte. Los esclavos tienen permitido estudiar hasta donde sea compatible con sus empleos individuales. Tú mismo hablas muy bien para ser un tlacotli tan joven. Gracias, mi amo. Estudié hasta llegar a aprender a hablar buen náhuatl
y el comportamiento y los rudimentos del manejo de la casa. Cuando tenga más edad, me aplicaré para recibir un mayor adiestramiento, con la esperanza de llegar a ser algún día maestro de las llaves en alguna casa de la nobleza. Dije grandiosa, expansiva y generosamente. Cuando llegue a tener una casa noble, Coscal, te prometo ese puesto. No dije sí, dije cuándo. Ya no soñaba ociosamente con elevarme rápidamente al estado de noble. Lo estaba ya vislumbrando. Me quedé allí parado en aquel parque tan bello, con mi sirviente al lado, y me enderecé en una estatua dentro de mis ropas nuevas y finas. Y sonreí a pesar en el gran hombre que llegaré a ser. Ahora, en este momento que estoy sentado aquí entre ustedes, mis reverendos amos, encorvado y consumido en mis harapos, sonrío al pensar en el joven jactancioso y pretencioso que fui. El señor maestro de historia, Neltitica, quien parecía ser lo suficientemente viejo como para haber experimentado toda la historia, anunció al grupo de estudiantes: hoy tenemos entre nosotros un nuevo Piltontli, estudiante de Mexicatl, quien será conocido por el nombre de Cabeza Inclinada. Me sentía tan contento de ser presentado como un joven noble estudiante que no reculé esta vez por el apodo. Quizás sería usted tan amable, Cabeza Inclinada, en darnos una breve historia de su pueblo mexica. Sí, señor maestro, dije confiadamente. Me paré y cada rostro del grupo se volvió hacia mí para mirarme fijamente. Aclaré la voz y dije lo que me habían enseñado en la casa del aprendizaje de modales en Jaltocan. Sepan entonces que originalmente mi pueblo habitaba una región muy al norte de estas tierras. Era Aztlán, el lugar de las garzas nievas, y en aquel entonces mi pueblo se llamaba a sí mismo los Aztlantlaca o los Azteca, la gente garza. Sin embargo, Aztlán era un país duro y su dios principal, Huitzilopochtli, habló a mi pueblo acerca de una tierra generosa que encontrarían hacia el sur. Dijo que sería un viaje largo y difícil, pero que reconocerían su nueva patria cuando encontraran en ella un nopali en el que estuviera parada una águila dorada. Así es que todos los aztecas abandonaron todo, sus finos hogares, sus palacios, sus pirámides, sus templos, sus jardines, y se encaminaron hacia el sur. A alguien del grupo de estudiantes se le escapó una risita por las tierras de muchos otros pueblos. El viaje duró la gavilla tras gavilla de años y tuvieron que pasar por las tierras de muchos otros poblados. Algunos les fueron hostiles, pelearon con ellos e intentaron que los aztecas regresaran. Otros fueron hospitalarios y dejaron que descansaran entre ellos, algunas veces por corto tiempo, otras por muchos años, y estos pueblos fueron pagados con el ser instruidos en el noble lenguaje, las artes y las ciencias únicamente conocidas por los aztecas. Cuando los aztecas llegaron finalmente a ese valle, fueron recibidos amablemente por los tecpanecas, la gente de la orilla occidental del lago, quienes les cedieron Chapultepec como lugar de descanso. Los aztecas vivieron en aquella colina del Chapulín, mientras sus sacerdotes seguían vagando por el valle en la búsqueda del águila y el nopali. El nopali, en el lenguaje tepaneca, era llamado Tenochtitl. Así es que ese pueblo llamó a los aztecas los Tenochteca, y con el tiempo los aztecas también tomaron ese nombre para ellos mismos. La gente cacto, como Huitzilopochtli había prometido, los sacerdotes encontraron la señal, una águila dorada parada sobre un nopali, y la encontraron en una isla del lago que no estaba poblada. Todos los tenochteca, azteca
Inmediatamente y gozosamente se trasladaron de Chapultepec a esa isla. Alguien del grupo se rió abiertamente. En la isla construyeron dos grandes ciudades, una que se llamaba Tenochtitlan, lugar de la gente Tenochtli, Cacto, y la otra se llamaba Tlatelolco, lugar de roca. Mientras ellos construían sus ciudades, los Tenochca notaron que cada noche podían ver desde su isla a la luna Mestli, reflejada en las aguas del lago. Así es que también llamaron a su nuevo lugar de residencia Mestli-Jictli, que significa en medio de la luna. Con el tiempo lo acortaron a Mixtli y luego a México. Finalmente llegaron a llamarse a sí mismos los Mexica. Por signo adoptaron el águila posada en el nopal y está agarrando con el pico el glifo parecido a un listón que simboliza la guerra. Aunque un buen número de mis nuevos compañeros se estaban riendo en ese momento, perseveré. Entonces, los mexicas empezaron a extender su influencia y su dominio y muchos pueblos se beneficiaron, lo mismo como mexica adoptivos o como aliados o socios mercantiles. Aprendieron a adorar a nuestros dioses o a variaciones de ellos y nos dejaron apropiarnos de los suyos. Aprendieron a contar con nuestra aritmética y marcar el tiempo con nuestros calendarios. Nos pagan tributo con bienes y con moneda por el miedo a nuestros invencibles ejércitos. Hablan nuestro lenguaje en deferencia a nuestra superioridad. Los mexica han construido la más poderosa civilización que se haya conocido en este mundo. Y México Tenochtitlán se levanta en su centro. Insem Anagua Yoyotli, el corazón del único mundo. Besé la tierra en saludo del anciano señor maestro y me senté. Todos mis compañeros estaban levantando la mano, pidiendo permiso para hablar, mientras organizaban un gran clamor que iba desde las risas hasta los gritos de mofa. El señor maestro hizo un gesto imperioso y el grupo se quedó quieto y silencioso. Gracias, cabeza inclinada, dijo cortésmente. Me preguntaba cuál sería la versión que estaban enseñando los Tlepochcaltin mexica en esos días. En historia, usted no conoce casi absolutamente nada, joven señor, y lo único y lo poco que sabe está equivocado en casi todo. Enrojecí como si hubiera sido abofeteado. Señor maestro, usted me pidió una historia breve. Puedo ampliarla con más detalle. Sea usted tan amable de no hacerlo, dijo, y en compensación le haré el favor de corregir solo uno de los detalles ya ofrecidos. Las palabras mexica y México no derivan de Mestli, la luna. Señaló con un movimiento de su mano para que me sentara y se dirigió a todos los estudiantes. Jóvenes señores y señoras, esto esclarece lo que con frecuencia les he dicho de la historia del mundo que probablemente escucharán, porque algunas narraciones están tan llenas de imposibles invenciones como la vanidad. Es más, nunca he encontrado a un historiador o a ninguna clase de profesional erudito que pudiera poner en su trabajo la más mínima traza de humor, picardía o jovialidad. No he hallado a ninguno que no considerara su materia en particular como la más vital y digna de estudio. Ahora bien, si concedo importancia a esas obras eruditas, pero es necesario que la importancia ponga siempre una cara larga de severa solemnidad. Quizá los historiadores sean hombres serios y la historia sea a veces tan solemne que entristezca. Sin embargo, la historia está hecha por gente y esta frecuentemente comete travesuras o da cabriolas mientras la hace. La verdadera historia de los mexica lo confirma. Me habló directamente a mí otra vez. Cabeza inclinada. Sus antepasados aztecas no aportaron nada a este valle. Ninguna sabiduría antigua, ningún arte, ninguna ciencia,
ninguna cultura. Lo único que trajeron fueron sus propias personas, un pueblo nómada, furtivo, lamentablemente armado, que llevaban pieles raídas repletas de sabandijas y que adoraban a un dios repulsivamente bélico, ansioso de matanzas y derramamiento de sangre. Ese populacho fue odiado y repelido por todas las demás naciones ya instaladas en este valle. ¿Podría algún pueblo civilizado dar la bienvenida a una invasión de groseros mendigos? Los aztecas no se establecieron en aquella isla de la Ciénaga, en medio del lago, porque su dios les diera una señal y no fueron hasta allí alegremente. Se quedaron en aquel lugar porque no había otro donde ir, y nadie más había tenido interés en apropiarse de ese pedazo de tierra rodeado de pantanos. Mis compañeros me observaban con el rabillo del ojo. Intenté no demostrar ninguna angustia entre las palabras del Titica. Los aztecas no contribuyeron inmediatamente y no construyeron grandes ciudades ni ninguna otra cosa. Tuvieron que utilizar todo su tiempo y energía en encontrar algo para comer. No tenían permitido pescar porque los derechos de pesca pertenecían a las naciones que los rodeaban. Así es que durante mucho tiempo sus antepasados subsistieron con gran dificultad comiendo cosas repugnantes como gusanos, insectos acuáticos, los huevos viscosos de esos bichos asquerosos y la única planta comestible que crecía en esa miserable ciénaga. Esta era el mexixín, el mazuerzo común, una hierba áspera y de sabor amargo. Sin embargo, si sus ascendientes no tenían otra cosa, cabeza inclinada, si poseían un mordaz sentido del humor, dejaron de usar el nombre de azteca y se llamaron a sí mismos con una mofa irónica los mexica. El solo nombre produjo más risas entre los estudiantes bien informados. Niltitica continuó. Con el tiempo los mexica inventaron el sistema Chinamiltl de cultivar cosechas adecuadas, pero en un entonces solo laboraban para sí mismos un mínimo de alimentos básicos como el maíz y el frijol. Sus chinampa se usaban principalmente para sembrar los vegetales y hierbas menos usuales como jitomates, salvia, cilantro y camotes que sus vecinos más elegantes no se molestaban en cultivar. Y los mexicas trocaban esas golosinas por los utensilios que necesitaban: aperos, materiales de construcción, telas y armas, que de otra manera las naciones de tierra firme no les hubieran dado voluntariamente. Y desde entonces y en adelante progresaron rápidamente hacia la civilización, la cultura y el poder militar. Pero nunca olvidaron aquella hierba amarga que les había sostenido al principio el mexixín, y no abandonaron el nombre que habían adoptado de esta. Mexica es el nombre que ha venido a ser conocido, respetado y temido por todos nuestros mundos, pero solamente quiere decir. Hizo una pausa intencionada y sonrió. Yo enrojecí de nuevo al escuchar gritar a todo el grupo en coro: la gente de la mala hierba, la gente de la mala hierba. Entiendo, joven señor, que usted ha hecho algunos ensayos tratando de aprender por sí mismo algo de lectura y escritura, me dijo ásperamente el señor maestro, de conocer palabras como si creyera que tal educación de hágalo usted mismo fuera imposible. Tengo entendido que ha traído una muestra de su trabajo. Respetuosamente le entregué una larga tira plegada de papel de corteza, de la cual me sentía muy orgulloso. Había dibujado con mucho cuidado y pintado con los colores brillantes que me había dado Chimali. El señor maestro tomó el compacto libro y comenzó a desdoblar lentamente sus páginas. Era una narración de un incidente famoso en la historia de los mexica, cuando acababan de llegar al valle y cuando la nación más poderosa era la de los Aculhua.
El soberano de los Culhua era Cocox, quien había declarado la guerra al pueblo de Xochimilco e invitado a los recién llegados mexica a combatir como sus aliados. Cuando se había obtenido la victoria, los guerreros Culhua regresaron con sus prisioneros Xochimilca. En cambio, los guerreros mexicas regresaron sin ninguno y Cocox los tachó de cobardes. Entonces los guerreros mexicas abrieron los sacos que cargaban y los vaciaron, dejando salir montones de orejas, todas del lado izquierdo, que habían cortado la multitud Xochimilca que habían vencido. Cox se quedó pasmado y a la vez contento, y desde ese momento los mexicas fueron contados y reconocidos como muy buenos guerreros. Pensé que había trabajado muy bien el episodio con las palabras pintadas, sobre todo en la meticulosidad con la que describí las innumerables orejas y la expresión de pasmo en la cara de Cocox. Esperaba casi congratularme a mí mismo la apreciación del señor maestro por mi brillante trabajo. Sin embargo, él estaba ceñudo mientras daba rápidos vistazos a las páginas del libro, que pasaba mirando de un lado a otro de las tiras plegadas. Finalmente me preguntó: ¿en qué dirección se supone que se debe leer esto? Perplejo le dije: en Jaltocan, mi señor, desdoblamos las páginas a la izquierda, es decir, para que podamos leer cada tira de izquierda a derecha. Sí, dijo severamente. Todos acostumbramos a leer de izquierda a derecha, pero tu libro no tiene ninguna indicación de que se deba leer así. ¿Indicación?, dije. Supongamos que se te ordena escribir en una inscripción que se tendrá que leer en otra dirección, en el friso de un templo o en una columna, por ejemplo, en donde la arquitectura requerirá que sea leído de derecha a izquierda o incluso de arriba a abajo. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad y así se lo dije. Naturalmente, cuando un escribano tiene que pintar a dos personas o a dos dioses conversando, estos deben ser pintados cara a cara, me dijo con impaciencia. Sin embargo, hay una regla básica. La mayoría de los individuos tienen que mirar de cara hacia la dirección en que la escritura se deberá leer. Creo que tragué saliva ruidosamente. ¿Nunca te diste cuenta de esa regla tan simple de escritura?, dijo con disgusto. ¿Tienes el descaro de mostrarme esto? Y me lo lanzó sin ni siquiera tomarse la molestia de volverlo a doblar. Cuando mañana asistas a tu primera clase de conocer palabras, únete al grupo que está allá. Apuntó a través del prado hacia un grupo que estaba tomando su lección alrededor de uno de los pabellones. Me sentí descorazonado y todo mi orgullo se evaporó. Incluso a esa distancia podía darme cuenta de que todos los estudiantes tenían la mitad de mi escritura y de mi edad. Era muy mortificante sentarme entre infantes para empezar desde el principio en ambas materias de historia y de conocimiento de palabras, como si nunca se me hubiera enseñado nada, como si nunca me hubiera esforzado por aprender nada. Así es que me sentí muy contento al descubrir que en el estudio de la poesía, por lo menos, había solo un grupo de estudiantes que no estaban divididos en principiantes, aprendices y avanzados, y por este motivo no quedé rezagado en la clase. Entre los estudiantes se encontraban los dos príncipes de los Acolhua, el joven Huejotzinca y su medio hermano mayor, el príncipe heredero Ixtlilxóchitl. Había otros pueblos que casi rayaban en la ancianidad, y también hijas y mujeres de los Pipiltin. También asistían más esclavos de los que había visto en otras materias. Parece que no importaba mucho el autor del poema ni el tema, tanto si era la alabanza a un dios o a un héroe, la narración de un hecho histórico, una canción de amor
una lamentación o una composición satírica. Ese poema no se tomaría en consideración por la edad del poeta, su sexo, su posición social, su educación o su experiencia. Un poema simplemente lo es o no lo es, vive o no existe. Se hacía y era recordado o se olvidaba tan rápidamente como si nunca se hubiera compuesto. Y esa clase solo me contentaba con sentarme y escuchar, temeroso de intentar mis propios poemas. No fue sino hasta que pasaron muchos años que pude componer uno, y desde entonces lo he escuchado recitar aún a forasteros. Así es que ese poema vivió, pero es tan pequeño que no puedo llamarme poeta por eso. Recuerdo muy vívidamente la primera vez que asistí a la lección de poesía. Un visitante distinguido había sido invitado por el señor maestro a leer sus composiciones y estaba a punto de empezar cuando yo llegué y me senté sobre el pasto, al final del numeroso grupo. No podía verlo bien a esa distancia, pero sí me di cuenta de que era medianamente alto y bien constituido. Tenía más o menos la edad de la señora Tolán. Llevaba un manto de algodón bordado sujeto con un broche de oro y no portaba ningún adorno que hiciera notar su clase social o su oficio. Así es que juzgué que era un poeta profesional, con un talento suficiente como para haber sido recompensado con una pensión y un lugar en la corte. Él arregló varias hojas de papel de corteza que tenía en su mano y pidió a un esclavo que estaba sentado a sus pies, con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre ellas un tamborcillo. Entonces el visitante anunció con una voz que, aunque suave, se escuchaba bien: «Con permiso del señor maestro, mis señores estudiantes, hoy no recitaré ninguna de mis composiciones, sino que recitaré las de un poeta más grande y más sabio, mi padre». Yo, con mi permiso y placer, dijo el señor maestro, moviendo benignamente la cabeza. Los estudiantes murmuraron colectivamente yo en señal de aprobación, como si cada uno ya conociera los poemas del padre del poeta. Por todo lo que les he contado acerca de nuestra escritura pintada, reverendos frailes, ya se habrán dado cuenta de que es inadecuada para la poesía. Nuestros poemas o se transmitían oralmente o no se conservaban. Cualquiera que escuchara un poema y le gustaba podía memorizarlo y transmitirlo a otra persona que a su vez hacía lo mismo. Para ayudar a memorizarlo a los que escuchaban, un poema usualmente era construido de tal manera que las sílabas de sus palabras tenían un ritmo regular y los sonidos eran repetidos en los finales de sus líneas. Los papeles que el visitante traía tenían solamente las palabras pintadas para asegurar su memoria y no olvidar u omitir alguna línea. Para recordar aquí o allá la importancia de alguna palabra o algún pasaje que su padre, el poeta, hubiese trabajado en un tono especial. El papel que le daba a su esclavo cada vez que empezaba a recitar un nuevo poema tenía marcados los compases a seguir. En cada papel había rayas de pintura, unas cortas y otras más largas, varias unidas y otras espaciadas. Estas señalaban al esclavo qué ritmo debía golpear con su mano en el tambor para acompañar la recitación del poeta. Algunas veces murmurante, otras veces con un riguroso énfasis en las palabras y otras como el suave palpitar de un corazón entre las pausas de las líneas. Los poemas que el visitante recitó y cantó aquel día fueron felizmente expresados en una cadencia dulce, pero todos tenían un dejo de triste melancolía, como cuando un otoño prematuro penetra calladamente en medio del verano. Después de tantas gavillas de años y sin tener las palabras pintadas para ayudar a mi memoria, sin ningún tambor que marque sus tiempos y sus pausas, todavía puedo repetir uno de ellos.
Hice una canción de alabanza de la vida, un mundo tan brillante como de un quetzal la pluma, de cielos turquesa y dorada luz solar, torrentes de piedra jade, jardines brotar. Pero el otro puede fundirse, las joyas se romperán, las flores marchitan, sus pétalos se esparcen, desposeídos de sus hojas los árboles se entristecen, el sol se va, las sombras espantosas llegarán. Ve la belleza perderse, nuestros amores enfriados, los dioses desamparan sus altares desgastados. ¿Por qué mi canción de repente me acribilla? Cuando el recital concluyó, la multitud que escuchaba respetuosa y atentamente se levantó y se separó. Unos vagaban a solas repitiendo una y otra vez uno o varios poemas hasta fijar las palabras en su memoria. Yo era uno de esos. Otros rodearon al visitante y besando la tierra delante de él, lo agasajaban dándole las gracias y felicitándolo. Yo estaba caminando en círculos sobre el pasto con la cabeza inclinada, repitiéndome a mí mismo el poema que acabo de recitarles a ustedes, cuando se me aproximó el joven principiante Huejotzinca. Te he estado escuchando, cabeza inclinada, me dijo. Yo también creo que ese es el mejor poema de todos, y ese me inspiró un poema que está bulliéndome en la mente. ¿Quieres ser tan amable de escucharlo? Me honra ser el primero, dije, y él recitó este poema. Ustedes me dicen, entonces, que tengo que parecer como también las flores que cultivé perecerán. De mi nombre nada quedará, nadie mi fama recordará. Pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Le dije, pienso que es un poema muy bueno, Huejotzicantzin, y muy real. Seguro que el señor maestro te dará su aprobación. Y yo estaba adulando servilmente al príncipe, pues como ustedes pueden comprobar, he recordado también ese poema durante toda mi vida. De hecho, continué, pudiera haber sido compuesto por el gran poeta cuyas composiciones acabamos de escuchar. Ah, ya no, cabeza inclinada, me increpó. Ningún poeta de nuestro tiempo podría igualarse al incomparable Nezahualcóyotl. ¿Quién? ¿No lo sabes? ¿No reconociste a mi padre cuando recitaba? Él leía las composiciones de su padre, mi abuelo, el venerado orador Coyotl Ayuno. ¿Cómo? ¿El hombre que recitó era Nezahualpili? Exclamé. Pero no llevaba ninguna insignia de su dignidad, ninguna corona o manto emplumado, ningún cayado o bandera. Oh, él tiene sus excentricidades, excepto en las reuniones de estado. Mi padre jamás se viste como cualquier güey tlatoani. Cree que un hombre solo puede ostentar las muestras de sus hazañanzas, medallas ganadas o cicatrices, no cosas adquiridas por herencia, compradas o en matrimonio. ¿Pero quieres decir que no ha sido todavía presentado a él? Ven. Sin embargo, parecía que Nezahualpili tenía también cierta aversión a que su gente le demostrara abiertamente su aprecio, porque cuando el príncipe y yo nos abrimos paso a codazos entre la multitud de estudiantes, él ya se había ido. La señora Torán no me había engañado cuando me dijo que tendría que trabajar muy duro en la escuela, pero no quiero aburrir los reverendos frailes, contándoles mi hacer y quehacer diario, ni los sucesos mundanos de mis días, o las gavillas de trabajo que llevaba a mis habitaciones al final de cada jornada. Solamente les diré que aprendí aritmética, cómo llevar libros de cuentas y cómo calcular el cambio entre las varias monedas que existían. Estudié también la geografía de estas tierras, si bien en aquel tiempo no se conocía mucho acerca de las que estaban mucho más allá de las nuestras y que más tarde descubrí explorándolas personalmente.
Mientras tanto gozaba y adelantaba cada vez más en mis estudios de conocimiento de las palabras, siendo cada vez más hábil en la escritura y lectura. Creo que también progresé mucho con las lecciones de historia y aun cuando éstas refutaran las más fomentadas alabanzas y creencias de los mexica. El señor maestro Neltitica compartía generosamente su tiempo con nosotros, incluso dándonos algunas lecciones privadas. Me acuerdo de una de ellas cuando se sentó conmigo y con otro muchacho mucho más joven llamado Poyec, hijo de un noble de Texcoco. Desgraciadamente, hay una brecha en la historia mexica, dijo el maestro, como una grieta ancha hecha en la tierra por un terremoto.